aceptaste y no lo estás cumpliendo y estás mirando hacia atrás, estás perdiendo tu salvación. Yo había puesto una imagen ahí de lo que era un arador y creo que no la pusieron, pero lo que nos quiere decir, hermanos, porque sabemos que cuando el hombre va con la yunta de bueyes, él tiene que tener su mirada fija a donde va el arado, porque si él mira atrás, pierde la línea de donde va el arado. Así, mi querido hermano, usted tiene que tener la mirada fija y puesta en Dios para poder caminar como Dios manda. Yo quiero que vayan a Génesis 19:17. Todos conocemos la historia de Lot y su esposa. Lot era un siervo servidor de Dios que todo el mundo conoce en su historia. Dios tuvo misericordia de Dios y mandó 2 ángeles sobre la casa de Lot para que rescataran a Lot y lo sacaran de Sodoma y Gomorra. Estando los ángeles ahí, llegaron una multitud de personas, entre niños y varones, a la casa de Lot para querer sacar los ángeles que Dios había enviado, para quererlos matar. Quién sabe lo que habían en sus mentes, pero no era nada bueno. Sin embargo, Lot, imagínate la capacidad y la disponibilidad que ese varón tenía para Dios. Él salió y no terminó de abrir la puerta, dice la historia, y les dijo que tenía 2 de sus hijas que no habían visto hombre. Este lenguaje cada uno de ustedes lo entiende a qué se refiere, no puedo entrar en detalles, pero aquel hombre estuvo dispuesto a entregar a sus hijas que dejar matar a los ángeles o que dejaran que los atacaran. En fin, los ángeles llegaron ahí con el propósito de rescatar a Lot, porque Dios había tenido misericordia sobre él. Dios quería que Lot fuera sacado de Sodoma y Gomorra. Así, mi querido hermano, tú no fuiste sacado de Sodoma y Gomorra, pero fuiste sacado de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de México, donde yo no puedo profetizar qué te hubiera pasado a tu vida, pero posiblemente no estuvieras o anduvieras en vicios, anduvieras en droga, fueras un sicario o ya te hubieran matado. Porque hablaba con un hermano el otro día, no voy a decir nombre, que él estaba pasando una situación difícil. Yo le dije, hermano, pero usted tiene un espejo sobre lo que Dios ha hecho. Y yo acabé explicándole y le dije, su espejo está en su pasado. Yo quiero que usted me diga dónde están los amigos con los que usted andaba. Yo quiero que usted me diga cómo han acabado las personas con las que usted andaba, con las personas que usted caminaba, con las personas que hacía cosas. Yo no sé qué cosas usted hacía. Aquel varón, cuando yo le hice este comentario, me dijo, 2 de mis amigos ya murieron. Gloria a Dios, tú estás aquí, tú pudiste ser uno de los 2 que ya murieron, pero Dios te trajo aquí, Dios te trajo con un propósito de que tú salgas adelante. Dios te trajo aquí para que tú pongas su mirada en Él y nunca desmayes, porque Dios está aquí y Él es el que va a respaldarte en todo momento. Así los ángeles dijeron a Lot que salieran de Sodoma y Gomorra, pero que no mirara atrás. Cuando a ti Dios te rescató de donde fuera que estuviste, tú que andabas en el mundo, yo también lo andaba y yo sé que también Dios me rescató, no soy el caso omiso, todos somos de la misma situación, fuimos rescatados y Dios nos dijo, no miremos atrás. No mires atrás. ¿Por qué? Porque las cosas que nosotros teníamos quedaron atrás y ahora somos nuevas criaturas, porque la palabra dice que hemos nacido de nuevo. Porque Dios dio a su Hijo para que muriera por usted, por cada uno de los que estamos aquí, para perdonar sus pecados. Y así Él, por la gracia de su Hijo y su misericordia, es que tú y yo estamos aquí. Mi querido hermano, dice la historia que cuando Lot iba saliendo de Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot volteó a ver atrás y fue convertida en una estatua de sal. Mi querido hermano, si tú no te mantienes en los caminos del Señor y venga lo que venga, no pongas su mirada en Él, a ti no te puede convertir en estatua de sal, pero puedes perder lo mucho que hasta ahora has ganado. Porque este es un camino de perseverancia y desde que nosotros aceptamos y reconocemos al Señor como nuestro único Salvador, lo único que tenemos que hacer es perseverar y caminar como Dios quiere que caminemos. Caminar como Dios manda para que un día podamos alcanzar la salvación.
porque aceptamos a Dios porque queremos la salvación. Pero si nos desviamos y no caminamos como Dios nos manda, la podemos perder en un momento. Imagínate tú que tienes 15 años, 5 años, 2, 3 años, has luchado tanto y perderla por voltear a ver atrás. Porque un problema de los que un día tuviste atrás te volvió acá y le pusiste mucha atención y te desviaste del camino del evangelio. A ti, mi querido hermano, que Dios te sacó de la cárcel, que cuando estabas en la cárcel clamabas para que tuviera misericordia y te sacara de ahí y que le ibas a servir. Pero ahora que Él te sacó, se te está olvidando lo que Dios hizo. Y Dios tiene misericordia y te da un tiempo. Pero cuando Dios te trae algo a tu vida, no te preguntes por qué es. Si tú prometiste algo, si tú dijiste que ibas a hacer algo, si Dios te sacaba de aquel problema, si Dios te daba la oportunidad de llegar a Estados Unidos de América, pero luego se te olvidó y está fallando a Dios. Yo te quiero decir en esta noche que estás volviendo a mirar atrás, y como la mujer de Lot puedes también ser consumido, no puedes ser convertido en estatua de sal, pero puedes perder la salvación. Tú que esposa, que tu esposo antes te trataba mal, que era un borracho, que era alguien que no le importaba a su familia, pero ahora ese hombre cambió, y no cambió porque él quiso, sino porque Dios lo transformó, porque Dios lo rescató y lo trajo de un lugar, porque Dios lo sacó de Sodoma y Gomorra literalmente. Fuimos sacados de Sodoma y Gomorra y posiblemente peor, porque ahora estamos viviendo una situación que pasa lo mismo que en aquellos tiempos pasaban. Hombre se casa con hombre, mujer con mujer, y muchas cosas que pasaban en aquellos tiempos. Mi querido hermano, la venida del Señor se acerca, porque así como Sodoma fue destruida, así va a ser destruida esta tierra. Y por eso tenemos que tener nuestra mirada fija en el Señor, para que Él nos guarde y nos guíe y nos dé sabiduría a cada momento y cada paso que demos en nuestra vida. Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra, y el varón no miró atrás cuando le dijeron no mires atrás, y él llegó hasta donde debía de llegar. Así, mi querido hermano, yo te digo que tú no mires atrás para que obtengas esa salvación que Dios te prometió. Mantén tu mirada fija en Dios, camina como Dios quiere que camines, y un día vamos a tener la recompensa, porque la recompensa tuya y la recompensa mía no está aquí en la tierra. La recompensa que nosotros los cristianos tenemos es en el reino de Dios, porque un día vamos a estar a su diestra. Su palabra lo dice, que vamos a estar a la diestra del Padre, porque Él se fue, pero a preparar moradas para ti y para mí. Pero para eso tenemos que guardarnos en el camino del Señor. Yo te invito, mi querido hermano, que vayamos a Números en su capítulo 11, versículo 5. Gloria sea el nombre de Jesús. No deje cesar la alabanza al Cordero de Israel, mi querido hermano. Siga alabando. Números 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Esto lo decía el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto, de una esclavitud. Cuando se encontraba en el desierto, Dios le proveía lo necesario para que ellos vivieran y estuvieran tranquilos, para llevarlos a la tierra prometida. Así, mi hermano, muchas veces Dios nos ha sacado de esclavitud, pero vivimos quejándonos. Eso significa que todavía no hemos dejado el mundo, que todavía no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, como Él quiere que vivamos. Esto es difícil, mi querido hermano, pero yo tengo que decirlo, yo tengo que hablarlo, porque Dios a eso me ha mandado. Porque el pueblo de Israel, cuando era esclavo, clamaba para ser libre, para ser liberado. Pero cuando tuvieron la oportunidad, la desaprovechaban, se quejaban mucho. Ahora en día muchos de nosotros pasamos en la misma situación. Nos ponemos más la mirada en un pequeño problema que venga a nuestras vidas, pero no vemos la gran situación que Dios cambió en nuestras vidas, que Dios nos sacó del alcohol, que Dios te sacó de las drogas,
que Dios te sacó, te libró de una enfermedad y te ha librado de muchas cosas más que ahora tú no te das cuenta. ¿Por qué? Porque ahora lo tienes en su corazón y toda aquella cosa que venga ahora, Dios te guarda, Dios te cubre. Pero si tú estuvieras en el mundo, allá las estuvieras recibiendo. Posiblemente ahora no te des cuenta que Dios te ha salvado de la muerte, pero Dios te ha salvado de la muerte. Porque tú estás caminando conforme a Dios manda. A veces no nos damos cuenta de las cosas, pero las cosas que Dios hace son grandes en nuestra vida. Dios nos libra, Dios nos da fuerzas cada día para seguir adelante, mi querido hermano. Por eso tenemos que tener nuestra mirada puesta en Dios en todo momento. Tenemos que caminar, porque ya tenemos muchos ejemplos. Yo hoy meditaba cuando me estaba preparando para esto y yo decía, pero posiblemente el pueblo de Israel no era justificable, pero tenían manera de pensar cosas negativas. ¿Por qué? Porque ellos no tenían un ejemplo, pero ahora nosotros tenemos el ejemplo de ellos, lo que ellos ya pasaron. Ellos miraban las cosas que Dios hacía, pero entraban en duda. Pero ahora nosotros ya no podemos caer en dudas porque sabemos que ya Israel pasó eso. Sabemos muchas historias que cuando Jesucristo anduvo en la tierra pasaron y ellos no las sabían. Literalmente esto no justifica nada, mi querido hermano, pero tenemos que tener nuestra mirada fija en Dios y recordar cada una de las cosas que pasaron en esta tierra en los tiempos que Jesucristo caminó. Porque Jesucristo hizo ver ciegos, hizo caminar inválidos y así también fuimos nosotros sacados del mundo. Posiblemente tú no eras inválido de los pies, pero estabas inválido porque andabas caminando en el mundo y su palabra dice que en el mundo gobierna el diablo. Solo hay dos señores a los cuales se sirve y si tú no estás sirviendo a Dios, estás sirviendo al diablo. Mi querido hermano, pero Dios tuvo la misericordia y te trajo aquí para que ahora tú puedas alabar y glorificar su santo nombre. Porque fuiste rescatado, Dios te hizo ver. Dios te hizo ver, Dios te hizo caminar, porque estábamos muertos en delitos y pecados, dice su palabra. Segunda de Corintios 5:17, tal vez me pueden acompañar. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No tenemos por qué pensar de que venimos arrastrando cosas, porque la palabra nos lo dice a cada uno de los que estamos aquí. Que de modo que si alguno está en Cristo, y creo que cada uno de los que está aquí ahora es porque está creyendo en Cristo, creó en Él y anda caminando con Él. Y por eso somos nuevas criaturas y las cosas viejas de todos nosotros, de cada uno de los que estaban aquí, pasaron a ser viejas. Y todo esto proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mi querido hermano, Dios no te tomó en cuenta lo malo que tú habías hecho, porque para eso dio a su Hijo, para que muriera en la cruz y derramara su sangre por tus pecados y por los míos. Dios no te preguntó qué fue lo que tú hiciste en el pasado cuando tú lo aceptaste en su corazón. Dios no te cuestionó del por qué tú hiciste o de qué dejaste de hacer. Dios solo te dijo, ven acá, vas a ser nueva criatura y vas a ser nacido de nuevo. No te vas a levantar de los muertos, pero sí te estás levantando de los muertos, porque cuando andamos en el mundo, andamos muertos en delitos y pecados. Gloria sea el nombre de Jesús. En Efesios 2 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo.
Mi querido hermano, ya eso fue en otro tiempo. Ya no vengas con esas cosas aquí a la iglesia porque tú naciste de nuevo. La palabra dice, en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire. Está hablando del enemigo. A ese era el Señor que usted y yo servíamos cuando no habíamos venido a los caminos del Señor. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son los hijos de desobediencia, mi hermano? Toda aquella persona que no ha recibido a Cristo en su corazón. Es todo aquel que no tiene a Dios en su corazón. Aquel que todavía dice yo creo en Dios, pero no hace lo que Dios le manda. Aquel que dice yo amo a Dios, pero cuando tú le preguntas si acepta a Dios en su corazón, dice no. Mi querido hermano, esto es lo que la palabra de Dios nos dice, que antes andábamos caminando conforme al enemigo, porque el que no hace lo que Dios pide que hagamos, está automáticamente haciendo lo que el diablo dice que haga. Porque el que no sirve a Dios, sirve al diablo. Esto nos lo dice la palabra de Dios. Quiero que vayamos, mis queridos hermanos, al libro de los Hebreos. En su capítulo 12, en el versículo 2. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi querido hermano, tú no puedes caminar aquí si no tienes puestos los ojos en Dios. La palabra dice que para andar bien tenemos que tener nuestra mirada puesta en Dios. Y si tú tienes la mirada puesta en Dios, vas a hacer a un lado todo aquello que venga en contra de tu vida, todo aquello que hable un amigo, un hermano. Posiblemente a veces los peores enemigos que tenemos en nuestras vidas es nuestra propia familia. Es lamentable decirlo, pero es una realidad. Pero tenemos que saber entender esto, de que vamos a ser atacados de una u otra manera. Por eso la Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando al oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En esta noche, mi querido hermano, yo quiero decirte e incitarte a que no mires atrás. Así como la mujer de Lot fue convertida en una estatua de sal, tú también no puedes ser convertido en estatua de sal, pero puedes regresar al mundo de donde Dios te sacó. Puedes volver al pecado en el que andabas antes. Literalmente no te vas a convertir en ninguna estatua, pero vas a perder la salvación. Yo quiero contarte un pequeño testimonio de un joven que a sus 18 años aceptó al Señor Jesucristo en su corazón. Pero muchas veces cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, no tenemos el conocimiento ni la sabiduría para entender muchas cosas que nos vienen cuando nosotros empezamos. Porque muchas veces los que tienen más años, es lastimoso esto, pero empiezan a hablar de aquel, olvidando que ellos fueron sacados de la misma o de una peor situación. Y por eso se ven tantos casos de que muchas personas aceptan a Dios y empiezan a venir unos días, pero con el tiempo vuelven a caer. ¿Por qué? Porque no tienen la mirada puesta en Dios, no tienen la madurez en Dios. Y muchos de nosotros, de los que estamos aquí en la iglesia, a veces en vez de ayudar a una persona, la hundimos más. Hay jóvenes de los que están aquí que pasan situaciones y nomás callan, pero nosotros, en vez de darles un consejo, los adultos, los ancianos, lo que hacemos es criticarlos. No nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a aquel joven, a aquella joven que está pasando una situación en su vida que solo ella la conoce. Yo quiero contarte la historia de este joven. Él aceptó al Señor Jesucristo a sus 18 años, pero
él recibió a Jesucristo porque había venido una situación muy difícil a su vida. El joven a sus 18 años, conduciendo un automóvil, tuvo un accidente en el cual perdió a una hermana. Pero él supo y entendió que solo en Dios iba a encontrar refugio, que solo en Dios iba a tener la fortaleza. Él sabía, él tenía el conocimiento de que solo ahí, pero no tenía la madurez para entender las cosas de Dios y empezó a poner la mirada en el hombre. Empezó a poner la mirada en cada uno de los siervos de la iglesia que se congregaba. Aquel varón no duró, y no justifico de que eso era una justificación para que dejara las cosas de Dios, pero muchas veces hacemos daños a las personas sin darnos cuenta. Supuestamente tú solo estás comentando, pero le estás causando un daño a aquella persona. Aquella persona a sus 18 años de edad no había entrado al mundo con un conocimiento en maldad y en tantas cosas. Decidió dejar las cosas de Dios porque se sentía señalado por donde quiera que iba, porque había tenido un accidente a sus 18 años en el cual perdió a una hermana menor de él, y su madre estaba muy grave, mi querido hermano. Aquel varón no soportó la carga que el enemigo le estaba poniendo, porque muchas veces hasta los que estamos aquí, mi querido hermano, se nos hace difícil poder entender los problemas que vienen a nuestras vidas. Es fácil decir hay que alabar a Dios, hay que glorificar a Dios, mi hermano, pero yo te digo que no es fácil glorificar a Dios, no es fácil alabar a Dios cuando pierdes un hijo, cuando pierdes un familiar, cuando pierdes tu esposa. Aquel joven a sus 18 años había tenido un accidente que se sentía culpable de lo que había pasado, imagínate. Y aquel joven no soportó porque por donde quiera que iba se sentía señalado. Él dejó las cosas de Dios por 6 años, pero el Señor tuvo misericordia y lo rescató. El Señor lo volvió a llamar y volvió a los caminos del Señor, pero no todos corren con la misma bendición de parte del Señor de poder regresar. Muchos de los que se van del evangelio no acaban con la misma bendición de poder regresar. No digo suerte porque la suerte no existe, pero muchas veces tenemos la misericordia y Dios nos vuelve a traer al evangelio y nos pone nuevas cosas en nuestra vida. No es que las cosas dejan de pasar, no es que las pruebas dejan de venir, pero al menos tú ya maduras, porque una de esas pruebas que vienen a tu vida te hace madurar. Aquel joven después de los 18 años regresó al evangelio a los 26 años. A los 26 años empezó a entender de que lo que la gente dice, de lo que la gente habla, no tenemos que ponerle atención, porque en el único que tenemos que poner nuestra mirada es en Dios. Aquel varón cuando regresó a los caminos de Dios se volvió a encontrar con la misma situación y posiblemente peores cosas, pero gracias a Dios en esta oportunidad el Señor le había puesto personas que le habían dicho: no, tú tienes que tener la mirada en Dios, tú tienes que poner la mirada en Dios, solo Dios puede sacarte. Si tú te pones a poner tu mirada en lo que la gente dice, en lo que la gente habla, vas a volver a fracasar. Dios grandiosamente usó a aquellos siervos para que aquel varón se mantuviera en las cosas del Señor y siga dándole gloria a Dios. A la vida de ese varón después, cuando él decide servir a Dios, cuando él decide ofrecer todo el tiempo, lo que podía para Dios, no digo el tiempo porque nunca le damos a Dios lo necesario ni lo que se debe dar, pero aquel varón estaba decidido a afrontar las cosas y servir a Dios de todo corazón. El Señor se seguía glorificando y seguía manteniéndose, y trae una buena noticia a su vida. Él regresa a sus 26 años al evangelio, se casa, y con el tiempo de estar casado, su esposa sale embarazada. Pero para una persona cuando va a ser padre por primera vez, creo que es la mejor noticia. Cada uno de los que ustedes aquí están, los que son padres, saben eso. Esa es una noticia que la comparte con las personas que más
aprecio les tiene con aquellas personas que son más importantes para uno. Y tener la mirada puesta en Dios significa darle gracias a Dios por todo lo que hace. Aquel varón, en medio de aquella emoción, en medio de aquella felicidad, pierde ese hijo que Dios le había dado. Dios tiene propósitos, Dios sabe por qué lo hizo. Aquel varón posiblemente no entendía, aquel varón posiblemente no aceptaba, pero tenía palabras de aliento que le decían: lo que está pasando es porque Dios lo está permitiendo, y si Dios lo está permitiendo es porque cosas mejores van a venir a tu vida. Y pues nunca entendemos los propósitos de Dios. Posiblemente si Él te quita algo es porque no te conviene, si Él te quita eso es porque no es para bien. Mi querido hermano, aquel varón con aquella situación de a sus 18 años perder a una hermana en un accidente y que su mamá quedara grave y ser señalado por todas las personas que lo conocían, que cuando él caminaba por un lugar y él sabía que lo quedaban mirando, no necesitaba que alguien abriera su boca para hablar cosas de él. Con su propia mirada estaban diciendo, señalando a aquella persona. El tiempo nos da la razón, y solo en Cristo podemos entender de que las cosas que Dios hace en nuestras vidas no es porque nosotros nunca las vamos a entender. El propósito de Dios es grande y solo Dios sabe por qué te da y por qué te quita cosas. Mi querido hermano, yo te invito a que cada día, cada prueba que venga a tu vida, cada cosa que venga a tu vida, que no mires atrás y que pongas tu mirada en Dios, porque solo Él puede ayudarte, solo puede Él darte las fuerzas para seguir adelante. Mi querido hermano, aquel joven de los 18 años que yo le estoy contando, ahora tiene 26. Ese joven soy yo. Ese joven a los 18 años perdió a su hermana en un accidente y su mamá quedó muy grave y está aquí ahora dándole gracias a Dios. Fue difícil en un momento. Fue difícil en un momento entender lo que estaba pasando en tu vida, y esas cosas tú las vienes arrastrando. Y cuando no tienes la madurez en Dios, dejas a Dios a un lado, y la tentación, el señalamiento de las demás personas te hace volver a caer al mundo. Pero esto solo lo podemos soportar en Dios. Mi querido hermano, yo te digo ahora, yo perdí a mi hermana a mis 18 años con una mente de un niño, porque a los 18 años ninguna persona es madura. A los 18 años yo tuve esta gran prueba, volví al mundo, pero a los 26 años fui rescatado y hoy tengo un año de regreso en el Evangelio, en el cual me estoy glorificando, en el cual le doy gracias a Dios en todo momento. El hecho de que uno no ande riéndose en todo momento no quiera que sea feliz, porque muchas veces lo que a nuestra vida nos habla es cuando Dios nos muestra lo que Dios hizo, lo que Dios, de dónde te sacó y lo que Dios sigue haciendo a tu vida. Yo perdí una hermana y perdí a un hijo en los caminos del Señor. La primera vez no lo soporté, pero esta vez sí lo soporté, porque ya tengo la madurez en Dios y he aprendido a entender de que Dios obra conforme a su manera, y que cuando Dios te quita algo, tú tienes que aceptar. Hay un momento de dolor, pero después de ese dolor va a venir ese momento en el que tú puedes glorificar a Dios y que tú puedes darle gracias a Dios, y Dios se va a empezar a manifestar en tu vida. Mi querido hermano, yo te invito a que te pongas de pie en esta noche y empieces a darle gracias a Dios, porque Dios te sacó de un lugar, Dios te libró, Dios te rescató posiblemente de donde ya estuvieras muerto. Así como es mi testimonio, tú tienes tu propio testimonio. Estas cosas no es fácil pararnos y empezar a hablar, porque esta no es una historia de un libro, esta no es una historia contada, esta es una historia que vivimos en carne propia. Empecemos a adorar y a darle gracias a Dios, mi querido hermano, por todas las cosas que en nuestra vida hace. Porque Dios nos ha sacado, Padre, nos ha guardado de muchas cosas que vienen a nuestra vida. Y aunque nosotros no entendamos, aunque nosotros no comprendamos, Dios está haciendo todo conforme a su manera.
Dios nos ha dado las fuerzas y así como me la dio a mí, se la puede dar a cada uno de los que están aquí. Así como me la dio a mí, se la puede dar a aquella persona que está viéndonos detrás de esas cámaras. Así como me la dio a mí, se la ha dado a este pastor que nos está pastoreando aquí, que le ha dado fuerza, le ha dado valentía para seguir adelante. Sabemos de que no es fácil las cosas que a nuestra vida vienen, pero cuando empezamos a creer en Dios, Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Dios empieza a caminar delante de nosotros, mostrándonos por dónde debemos ir. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si Dios no hubiera puesto su misericordia sobre cada uno de los que están aquí? ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de su mamá, de su papá, si Dios no hubiera tenido misericordia? Yo quiero que en esta noche, mi querido hermano, ahí donde tú te encuentras, empieces a darle gracias a Dios, empieces a adorarlo y empieces a decirle que qué sería de ti, que qué sería de ti si Él no te hubiera encontrado, que qué sería de ti si Él no te hubiera sacado de la senda cenagosa donde estabas, que qué sería de ti si el Señor no te hubiera rescatado, que qué sería de ti si el Señor no te hubiera hecho nacer de nuevo, qué sería de cada uno de nosotros. Yo me glorifico en tu nombre, Padre, porque lo que has hecho en mi vida han sido grandes cosas y me has mostrado lo que es tu misericordia y he aprendido a entender tu voluntad. He aprendido a entender que lo que pasa en la vida de un cristiano es porque tú lo permites. Y que todo aquello que viene en nuestras vidas, tú has visto que podemos salir de eso. Que tú miras cada problema, cada prueba que viene sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos y tú muestras que podemos salir de ahí. Mi querido hermano, tú que me estás viendo detrás de esa cámara, tú que posiblemente dejaste los caminos del Señor, yo te invito a que regreses y le des tu corazón y tu alma, se la entregues y le digas a Dios que hoy te reconcilias con Él. Mi querido hermano, repite conmigo, tú que estás viéndonos a través de esas cámaras: Señor Jesús, yo me reconcilio contigo, porque ahora me he dado cuenta de que sin ti nada tengo, que sin ti nada soy, que muchas cosas fuertes han venido a mi vida y que no las he sabido soportar porque las he tratado de sacar por mi propia cuenta. Pero ahora te entrego mi vida, Señor, que sea tu misericordia y que seas tú obrando en ella. Y para seguir adelante, me arrepiento de los pecados que he cometido. Reinscríbeme en el libro de la vida. Mi hermano, si tú hiciste esa oración en tu casa, que Dios te bendiga. Busca una iglesia donde congregarte y sigue para adelante. A los que están aquí en esta noche, si el Señor les ha hablado, si el Señor ha traído algo a su vida, si el Señor ha traído algo a su corazón, yo le invito a que pase al frente. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Mi querido hermano, ¿qué sería de ti si el Señor no te hubiera traído? ¿Qué sería de ti si el Señor no te hubiera rescatado? ¿Qué sería de ti si el Señor no hubiera fijado tu misericordia sobre tu casa, sobre tu esposo, sobre tu esposa, y te hubiera rescatado y te hubiera traído en este momento? Damos gloria a Dios porque Él ha tenido misericordia sobre cada uno de los que estamos aquí, porque Él nos ha hecho nacer de nuevo, porque Él ha tenido misericordia sobre cada uno de los que estamos aquí. Es difícil dar gracias a Dios en la prueba, es difícil alabarlo, pero en su palabra también dice que hay momento para todo, que hay momento para reír, que hay momento para llorar, hay momento para alabarle a Dios. Damos gracias, Padre. Te doy gracias porque tú en esta noche me has dado la fortaleza para poder dar mi testimonio. Un testimonio que es muy difícil poder hablarlo, pero tú me diste la fortaleza en esta noche. Y así como tú me diste la fortaleza, sé que lo vas a seguir haciendo. Doy gracias por esa palabra que me diste a mi boca,
Porque sé que de una u ¿Dónde otra manera tú estaría hoy si hablaste a no cada me uno de los hubieras que estamos aquí, Padre Celestial. perdonado? Te doy gracias, Señor Jesús, en esta noche. Tendría Gracias un te doy, Padre, vacío gracias, en mi Hijo, gracias, Espíritu Santo. corazón. Amén y amén. Vagaría sin rumbo, sin dirección. Todos los que escuchan esta palabra.